La movida de poder de hoy es sobre Javier Niel y sobre por qué hay que aprenderse ese nombre si a uno le gusta el mundo del poder estratégico de las telecomunicaciones. Es francés y tiene 58 años. A los 15 años el papá le regaló un computador y se volvió un hacker y empresario. Niel creó una compañía de chats eróticos y era millonario para los 25 años. Hoy es uno de los jugadores más grandes de Europa en el mundo de telecom. Javier Niel es la fuerza detrás del nuevo Tigo, que surge en Colombia luego de la fusión de Tigo y Movistar, que fue aprobada la semana pasada por la SIC. Por primera vez, claro, la empresa del mexicano Carlos Slim podría tener competencia real en el país. La fusión de Tigo y Movistar le da el 42% del mercado móvil. Claro tiene el 44% y funciona hace años como un actor dominante regulado de manera muy suave en Colombia. Por eso ni el músculo de Telefónica, el dueño de la mayoría de Movistar, que ahora va a comprar Tigo, pudo mover mucho la aguja para disputarle el trono a Claro. Ahora la duda es si realmente el nuevo Tigo competirá con Claro o si habrá un duopolio cómodo que se reparta el mercado y termine de ahogar a los operadores más pequeños como WOM. Pero la jugada no está completa. En Colombia faltan dos movidas claves. Toca a Fico porque Tigo es una empresa en la que EPM tiene la mitad de las acciones. La empresa de Niel tiene que hacer efectiva una oferta de compra. Eso puede costar alrededor de 2 billones de pesos que van a Medellín. Y está Gustavo Petro. El presidente tiene un dilema más complejo. En Movistar, el gobierno colombiano es dueño del 33% de sus acciones, lo que era el antiguo Telecom. Eso lo quiere comprar también el nuevo Tigo de Javier Niel para consolidar la megaempresa. El primer presidente de izquierda de Colombia tiene que decidir si será el que vende lo último que tiene el Estado en telecomunicaciones y lo que queda de una empresa que fue un bastión sindical de la izquierda. Petro ha dado señales de que sí lo hará. Son unos 400 millones de dólares que por estos días le hacen falta a un gobierno que tiene la olla raspada. Para un jugador como Javier Niel, estas son minucias lejanas, además de su emporio de telecomunicaciones en Europa, de ser dueño del diario francés Le Monde, de ser consejero de TikTok, de tener una fortuna de más de 10.000 millones de dólares, está casado con Delphine Arnault, la presidenta de la marca de lujo Dior. No solo eso, ella es hija de Bernard Arnault, el fundador de marcas de lujo como Louis Vuitton y uno de los hombres más ricos de Europa. La movida de poder está en el dilema de la izquierda con la promesa rota de Petro sobre los bombardeos con menores. Desde finales de agosto, en al menos 4 operativos ordenados por el presidente Petro contra las disidencias, han muerto 15 menores de edad. Un dato que rasga la fibra a la izquierda porque este era el tema donde Petro y sus militantes habían trazado una línea ética clara cuando era opositor. En todos los bombardeos, que es una práctica que disminuyó pero que ha sido intensa en Colombia, ¿cuántos niños han muerto? Y claro, la contraparte dirá, pero si es que las fuerzas estas que se arman reclutan niños, entonces eso nos impide bombardear. Y viene ahí un debate, pero lo cierto es que bajo el derecho internacional humanitario, que rige la civilización, no la barbarie, no se puede bombardear niños. La reacción de Petro ha levantado ampollas. Iris Marín, la defensora del pueblo ternada por el gobierno, pidió suspender los bombardeos en operaciones donde puedan haber menores reclutados. Pero Petro, quien hizo carrera criticando estas operaciones, dijo que actuaban bajo el DIH y que suspenderlos sería darle a las disidencias un incentivo para reclutar más niños. Es la misma línea del ministro de Defensa. Cuando se involucran en las hostilidades, cualquier persona que se involucre en las hostilidades, o sea, parte activa de un grupo criminal, es un blanco legítimo. Este tipo de declaraciones tienen al ministro contra las cuerdas. Ya cursa un pedido de moción de censura para sacarlo del cargo. ¿Qué va a hacer la bancada del pacto histórico? Ojo, eso incluye a Iván Cepeda, el senador y candidato de la izquierda. Esta es una película que ya se había visto, aunque ahora Petro y el pacto la enfrenta desde el otro lado. En 2019, cuando era oposición, pidió la cabeza del ministro de Defensa de Duque, Guillermo Botero. Lo mismo ocurrió un par de años después con el ministro Diego Molano. Petro, otrora jefe de oposición, comparó estas acciones con los falsos positivos y calificó el operativo
si se sabía de la presencia de menores como un crimen de guerra. Además, cuestionó a las Fuerzas Armadas. Inteligencia militar, creo yo tengo ahí mis preocupaciones sobre la calidad de la inteligencia militar, pero la inteligencia militar debió haber captado la búsqueda. Es decir, el hecho de que efectivamente allí en esa zona habían menores desaparecidos con un indicio muy alto de reclutamiento forzado. Y es absurdo que nos vengamos a dar cuenta 2 meses después porque hay un debate en el Congreso. Hoy, desde la presidencia, Petro afirma que no tenía información de que los menores estuvieran allí, pero era un riesgo evidente y aún así dio aval a que se adelantaran esos bombardeos. Sin el conocimiento propio de la zona, si la inteligencia falla, puede caer sobre personas menores de edad. Y ese es el gran riesgo que solo el presidente asume. En el fondo está el problema de que nadie se quiere poner de acuerdo. El reclutamiento de menores va en aumento. Según el último informe de la ONU, creció un 60% en 2024, a pesar de que el gobierno dice que va bajando. Ahora, lo que está en juego no es solo la coherencia moral de Petro. La moción de censura al ministro Sánchez pone a toda la izquierda, incluyendo a Iván Cepeda, a mostrar si su voto está con la vida o con el ministro del gobierno, con unos principios o con la conveniencia política de quien está en el poder. La movida de poder arranca con una ironía global. China es hoy una potencia económica indiscutible y el mayor contaminante del planeta, y aún así lo tratan como país en desarrollo. Pero si esa ficción se cae, a Colombia puede pegarle duro en el bolsillo climático. El debate se da en la COP30, la Conferencia de Naciones Unidas en Brasil, donde se discuten acciones para abordar la crisis climática. La discusión más intensa tiene que ver con la plata. ¿Quién pone y quién recibe para reducir emisiones y reparar daños en materia climática? Desde los 90 se acogió un listado de países para determinar quiénes estaban obligados a reducir sus emisiones y quiénes debían financiar a países en desarrollo para cumplir esa meta. Pero en 2015, con el Acuerdo de París, se estableció que serían los países desarrollados quienes debían poner la plata. El lío es que no se definió cuáles son y cada país puede autodeclararse como quiere. Ahí es donde China juega su carta. El gigante asiático es la segunda economía del mundo y el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Aún así está usando esta gabela de las Naciones Unidas para figurar como país en desarrollo. Y aunque suene absurdo, un dato lo respalda. Si se divide su PIB entre sus 1.400 millones de habitantes, el ingreso per cápita queda en unos $13.000, no muy lejos de Colombia, que ronda los 9.000. Esa etiqueta le da 2 ventajas enormes: no financiar a los países vulnerables y, al contrario, tener derecho a recibir plata de los países desarrollados, pero si el mundo ajusta ese desbalance, a Colombia le podría pegar en el bolsillo. La OCDE, el Club de Países Ricos, tiene un comité que define quién puede acceder a plata. Es independiente de la ONU, pero funciona como referencia. Ya ha graduado a países que la ONU aún llama en desarrollo. Si aplicara ese mismo rasero sobre China, Colombia quedaría en la misma bolsa, porque compartimos rango de ingreso per cápita y usamos criterios similares de biodiversidad para justificar ayudas. El cambio también tendría un efecto político. A muchos países en desarrollo, dice la exministra Susana Muhammad, les conviene tener a China en su mismo bloque porque le da fuerza a las negociaciones. La palabra China significa reino del medio, pero en materia climática está más cómoda estando más abajo, en desarrollo.